Hoy quiero hablar un poco acerca de la historia del pop, sus repercusiones políticas y cómo esto nos ayuda a leer nuestra realidad. Antes de empezar con la cronología, me parece relevante destacar la importancia de la música en nuestras vidas. Quienes sabemos disfrutar de una buena melodía, nos percibimos sumergidos en el mundillo propuesto por el creador de la misma. Sabemos que la gente es moldeada por sus consumos culturales, y que la música es uno de esos consumos que definen bastante a las personas. No son iguales los fans de Taylor Swift que los de Metallica. Te pueden gustar ambos, pero es claro que el público objetivo es distinto. Y es claro que tus auriculares cuentan mucho sobre vos. ¿Te parece si prendemos la máquina del tiempo hasta 1950? En los años 50, vemos el inicio de la música pop como fenómeno. Lo vemos representado en el que se considera el primer ídolo pop dentro del entendimiento que tenemos de este término en la cultura contemporánea. Si bien él hacía rock and roll, comprendemos que los márgenes del pop son bastante endebles y fluctuantes, y esto es parte fundamental del género. Elvis explotó masivamente el concepto de merchandising, vendiendo pósters, revistas, ropa y productos escolares, y también apareciendo en más de 30 películas. Elvis se consolidó como el rey. Él sentó las bases de lo que significa ser un popstar, el engagement dentro de un público juvenil, las apariciones constantes en los medios masivos de comunicación, la constitución de una estética definida y una identidad de marca, el fandom adolescente organizado y la histeria colectiva. Presley fue el primer acto cuya relevancia pasaba más por su presencia que por su música en sí. Su forma de moverse, su ropa, su pelo, toda su imagen fue una ruptura con la contracturada estandarización estética de los 50. La polémica también lo había perseguido, ya que su baile era considerado obsceno, aunque lo estableció como un símbolo sexual. Este hecho es algo que se irá repitiendo alrededor de las figuras más importantes. La polémica que desemboca en estallidos sociales y cambios de paradigma. Voy a repetirme a mí mismo al decir, sí, todo es político. Otra figura digna de mención en los años 50 es Frank Sinatra. Si bien él no se considera un popstar como tal, cumplía con varias de las características y también nos brinda un paralelismo con el rey dentro de su época. Elvis representaba más a la irreverencia, lo moderno, lo sexual y lo inconformista. Él era más arriesgado al exponerse con una suerte de imagen contracultural, mientras que Sinatra representaba lo opuesto. Frank era la voz del romanticismo urbano y del buen gusto, un intérprete más maduro que establecía la transición del entretenimiento clásico de los 40s hacia la sofisticación y la elegancia de los 50s. Aparecieron quienes son considerados como los abuelos del pop, los Beatles. Su principal legado radica en la creación del concepto del álbum pop. Antes, el impacto del álbum era una mera colección de canciones sueltas, mayormente sin relación entre sí. El mercado se movía más en base a los sencillos, ya que podían ser reproducidos en la radio. A partir del álbum Rubber Soul, en 1965, empezaron a diseñar sus álbumes con coherencia estética, sonora y emocional. Inclusive, fueron tan lejos como incorporar letras filosóficas e impulsar a la experimentación musical en el estudio. Convirtieron el disco en una obra que merecía ser escuchada de principio a fin. En 1967, se consolidan en la historia lanzando el álbum Sgt. Pepper de Lonely Hearts Club. Este álbum contaba con personajes ficcionales, una portada artística, líricas impresas en el álbum físico y con una creativa utilización del tiempo en el estudio al implementar el uso de arreglos orquestales, cintas al revés y sonidos de la calle. En los 60s, la Rolling Stone destacó a este álbum de los Beatles como el mayor acontecimiento pop y legitimó el género como arte. También destacaron artistas nuevos como Michael Jackson y sus primeros singles, que lo llevaron rápidamente a la fama y a explotar en la década de los 70. En los 70s se da la llamada diversificación del pop, tras la aparición del disco en la escena con bandas increíbles como ABBA y los Bee Gees, así como también la talentosísima Donna Summer. Igualmente aparecen nuevos géneros, como el pop rock, con genios como Elton John y David Bowie, el funk, con Stevie Wonder y James Brown, y el punk, con iconos como los Sex Pistols y The Clash. La gente en los 70 se quería distraer y pasarla bien. Estados Unidos estaba en una era post-Vietnam, inundados en un clima de desempleo, inflación y racismo. La desconfianza política y la frustración colectiva se veían incrementadas debido a la recesión económica mundial. Es ahí cuando los boliches se transforman en un espacio de refugio, en donde podían bailar y cantar, sin pensar en la realidad.
La población negra y LGBT se la pasaba en los boliches, como Estudio 54 en Manhattan, en donde te podías encontrar con una mega figura como Liza Minnelli, Cher o Andy Warhol. Los vestuarios extravagantes, como el glitter, el glamour excesivo, eran lo mainstream en los 70s. Las letras simples pero efectivas que hablaban de amor, desamor, juventud y el deseo eran la hegemonía en la radio de una juventud que buscaba la felicidad y la paz interior. La Rolling describió a Michael Jackson como un prodigio con increíble talento musical antes de 1980. En el 79, el rey del pop lanzó el álbum Off the Wall, que lo consagró como una estrella solista. En el 82 se consagró con su ópera prima, Thriller, el álbum más vendido de la historia. Disparó una revolución musical y cultural. El single con el mismo nombre cambió la historia del videoclip, ya que no solamente fue un complemento musical, sino una obra de arte cinematográfico. Con la llegada de MTV, el eje de la música empezó a girar en torno a la imagen. La gente pasó de escuchar a su artista favorito en la radio, o en un vinilo, a verlo en televisión, a todo color. La era dorada de la música pop estuvo marcada por sus videoclips innovadores, looks icónicos, sintetizadores y una expresión de estrellas que definieron la cultura global. Prince emergió como un icono andrógino, desafiando las normas de género y sexualidad. Artistas como George Michael, Whitney Houston, Tina Turner, Lionel Richie dominaban las ventas a nivel mundial. Claramente no puedo hablar de esta década sin mencionar el nacimiento de la artista femenina más importante de la música. La primera pop girl, la revolucionaria e incómodamente talentosa reina del pop. Madonna redefinió el rol de la mujer en la música, mostrándose como deseante y poderosa en una época que limitaba a las mujeres a roles pasivos. Madonna jugó con íconos religiosos, la moda, el erotismo y la identidad. Fue una aliada visible y constante para la comunidad LGBT, una figura polarizante que obligó al mundo a hablar de cosas que preferían evitar: sexo, género, religión, poder y libertad. Durante los 90s, muchas de las estrellas mencionadas antes siguieron marcando el panorama de la música. Madonna continuó incomodando a las masas con respecto a su sexualidad y al género, y Michael Jackson seguía imponiendo los condimentos para ser un ídolo pop. También empezaban a surgir nuevos géneros, como el rock alternativo y el grunge. La música latina tomaba más poder con singles mega exitosos como La Macarena y artistas como Ricky Martin y Luis Miguel. Por otro lado, vemos el resurgir del concepto de banda, con las boy bands como los Backstreet Boys y las girl bands como TLC y las Spice Girls. El hip hop también tuvo su estallido en los 90. Pasó de ser un género de las calles a estar en la radio, junto a la rebelde Alanis Morissette o a la diva de las baladas, Celine Dion. Las discográficas empezaron a tener su departamento de la mal llamada música urbana, y Mariah Carey, diva indiscutida del pop de los 90s, tuvo una fuerte influencia en la introducción al mainstream de la música hip hop y rap. Mariah colaboró con muchos artistas del género, sumándolos a su universo rosa femenino, dándolos a conocer a un nuevo público. El hip hop veía una distinción entre dos grandes polos, el West Coast y el East Coast. El primero tenía un estilo más relajado y con beats con un poco más de funk. Desde Los Ángeles definió su sonido con artistas como Dr. Dre, Snoop Dogg y Tupac Shakur. El East Coast de Nueva York estaba más cargado de poesía, con bases boom bap, y contaba con nombres como Jay-Z, Nas y The Notorious Big. Este género musical se veía representado en la moda noventosa y caracterizado por la ropa baggy, las camisetas deportivas, las gorras y los grafitis. Y a fines de los 90 vemos a la heredera del trono pop, la princesa, the one and only Miss Britney Spears. La Rolling Stone la describió como la última encarnación del clásico producto pop, una estrella deconstructurada con encanto de spokesmodel. Britney llegó a revivir el teen pop y sacar un poco el eje de las bandas adolescentes del principio de la década. Sus coreografías y estética eran una adaptación moderna de Michael Jackson y Madonna. Una adaptación del estilo clásico, pero en tonos pastel y con brillitos, para un público más joven. Su álbum debut la posicionó como la princesa inmediata, al vender más de 30 millones de copias a nivel mundial. Ella también inauguraba el formato del compact disc, el CD, en la música mainstream. La mayoría de los artistas nacidos en los 90s cuentan cómo su primer álbum físico fue el de Britney, cómo su música los marcó. A pesar de no haberse posicionado políticamente tanto como Madonna, Britney significó una revolución para las juventudes LGBT en los 90s y 2000. Finalmente, la música nos hace quienes somos. Es una forma de identificación en la cual basamos nuestra personalidad. Nos construye y nos deconstruye constantemente. La música es política. Ese mundo que cada artista nos pinta y en el cual elegimos entrar, habla de nuestras experiencias, nuestras interseccionalidades, matices y cómo elegimos sentirnos. Mi vida no hubiese sido igual sin el soundtrack de High School Musical en los 2000 o sin Selena Gomez en los 2010. Gracias a estos artistas,
yo elegí hacer música. Elegí agarrar la brocha y ser yo quien pinte ese mundillo en el cual inundarse. Mi sueño es que algún día un álbum mío signifique lo que para mí significó Revival de Selena Gomez en el 2015. Es un sentimiento difícil de poner en palabras, que igualmente es innecesario definir, ya que todos se han sentido así en algún momento con uno o dos álbumes. La música valida tus emociones, te ayuda a tener un motivo para bailar o llorar, y suena de fondo mientras tu vida transcurre. La música te hizo, te está haciendo y te va a hacer quien sos. Hasta los que llamamos placeres culposos nos definen. Gracias por escucharme. Soy Dante y espero que tengas una vida llena de música, que llene tu alma y te dé razones para despertarte a la mañana todos los días.